Creeré, sé que lo harás otra vez. ¿Cómo es? ¿Cuántos creen que Dios lo hará otra vez? Amén, gloria a Dios. Y hemos querido, porque así lo ha manifestado el Señor, que este encuentro sea para animar tu fe. Una fe de la que no debes tener duda, que es un regalo de Dios y que está en ti. Una fe en que te fue dada desde el bautismo, pero que, como lo contemplábamos anoche, exige de nosotros una respuesta. Cuando a ti te dan un regalo, tú no te quedas inerte. Lo mínimo que haces es alegrarte y dar gracias. De la misma manera, Dios, que no se cansa en darnos, que no se deja ganar en generosidad, espera de nosotros una respuesta. Él no la necesita, nosotros sí lo necesitamos. Y pensando en qué importante es que avivemos nuestra fe, hay una historia que a mí particularmente me impacta en las Sagradas Escrituras y que nos invita a que cada uno de nosotros podamos entender y asumir que nuestra vida de fe nos llama a que esa misma fe sea inquebrantable, a que esa fe no se doblegue en medio de tantas circunstancias que la misma vida nos propone, tanto en los momentos difíciles, pero también, tengo que decirlo, también en los momentos alegres. Porque aunque parezca extraño, miren que no debería ser así, pero en los momentos en que más nos olvidamos de practicar nuestra fe es cuando las cosas van muy bien. Y no debería ser así, debería ser al contrario. Y en los momentos en que nos vamos aferrando más a Dios es cuando la vida nos confronta o ciertas situaciones nos superan. Y esa fe, el querer de Dios es que sea inquebrantable. Y hay una historia que yo les invito a leer, no voy a leer todo el capítulo porque me extendería demasiado. Es la historia del más grande de todos los reyes del pueblo de Israel, la historia del rey David, de la casa de Jesé. Y esa historia yo por favor les invito a que la lean en casa. La encontramos en primera carta de Samuel o primera de Samuel, o primer libro de Samuel mejor, primera de Samuel capítulo 17. Para contextualizar un poco vamos a pensar quién era David. David era de la casa de Jesé, era el menor de 8 hermanos. 3 de ellos estaban en la guerra junto al pueblo de Israel, peleando en la época contra los filisteos. Y los filisteos en el campo de batalla le estaban ganando a los israelitas y los tenían atemorizados porque tenían un soldado que sobresalía, un soldado gigante que tal vez ustedes han escuchado nombrar alguna vez, Goliat. Y entonces el rey de ese momento, que era el rey, a ver si han leído la Biblia, Samuel, Jacob, Dios santo, ¿cuál era el rey? Se los dejo de tarea para que lean primera de Samuel 17. Bueno, el rey comandaba al pueblo de Israel, pero veía que los estaban venciendo y que cuando el pueblo de Israel en el campo de batalla veía a Goliat, se llenaba de temor. Esa historia que relata primera de Samuel en el capítulo 17 no es una historia que podamos pensar que ocurrió solo un día, fueron días, meses incluso, donde el pueblo de Israel quería y necesitaba ganar la batalla. Óigame bien, necesitaba ganar la batalla. Pero cuando se enfrentaban a los filisteos y veían a Goliat, sentían mucho miedo. Y entonces el rey a cargo va a la casa de Jesé, porque en el ejército de los israelitas habían 3 hermanos de David. Y va a buscar, sí, tenía algunos de sus parientes, pero no eran lo suficientemente valientes. Y Goliat retaba al pueblo de Israel, así como nos pasa en la vida. Hay situaciones que nos retan, amén. Y las vemos como Goliat, gigantes. Y entonces los retaba y les decía: ¿quién es el que se va a enfrentar contra mí? Y los amenazaba y les hacía una propuesta: envíen un soldado para que pueda batallar conmigo, y si me gana, todos los filisteos nos vamos a rendir y les vamos a servir. Miren todo lo que estaba en juego. Y entonces el rey se va a la casa de Jesé a buscar y no encuentra. Y en medio de la casa de Jesé estaba ¿quién? David. Pero David era pequeñito, era pequeño, era pastor de ovejas. Él nunca había estado en la guerra, pero tenía algo que no tenía todo el ejército del pueblo de Israel.
algo que a veces nos falta a nosotros. Tenía convicción en el poder de Dios. Nosotros creemos, amén, pero a veces nos falta convicción. ¿Y cómo sabemos si tenemos convicción o no? ¿Cómo actuamos frente a las situaciones que se plantan delante de nosotros? A veces como un gigante. David tenía convicción, y cuando le cuentan lo que estaba pasando, dice ahí en 1 Samuel 17 que él se va al campo de batalla enviado por su papá, porque el papá lo enviaba a llevarle comida a sus hermanos, era el mensajero de la familia, parece, no era de Rappi, pero era mensajero. Y entonces iba y le llevaba la comida y le traía noticias al papá, era lo que tenía que hacer. Les llevaba comida y le decía: papá, ellos están bien. No hacía más, pero él se fue enterando y se fue dando cuenta del reto que les proponía Goliat, y notó cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, estaba lleno de miedo, de pánico, se sentía vencido. ¿Cuántas veces usted y yo, frente a esos gigantes que nos propone la vida, nos hemos llenado de miedo y nos hemos sentido derrotados? Ni siquiera hemos dado la pelea, hermanos. Dígale al de al lado: hay que dar la pelea. Pero dígaselo con convicción: hay que dar la pelea. Amén. Muchas veces nos damos por vencidos y uno encuentra expresiones como estas: Eduardo, se me acabó la vida, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Y unas expresiones, sí, que tiene una tendencia psicológica muy mala, ¿no? Somos catastróficos. Uno escucha en la gente todo el tiempo decir: me pasó algo terrible. ¿Y qué es más terrible que el poder de Dios? Imagínense ustedes, no hay nada. Por eso hay que dar la pelea con las herramientas de Dios, con las herramientas que Dios nos pone en el camino. Pues David iba y veía que el pueblo de Israel no estaba dando la pelea. Y entonces empezó a preguntar: ¿qué pasa si alguien vence a ese gigante? Entonces le dijeron: será nombrado rey de Israel, le darán a la mujer del hijo, la hija del rey, lo coronarán de Ofir, lo vestirán con las mejores vestimentas. Y eso a él le llamó la atención. Y entonces, cuando viene el rey a la casa de Jesé a buscar un soldado, él se presenta y el rey lo mira y le dice: ¿usted? Así nos ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces el mundo nos señala, nos juzga y nos mira con desprecio? Porque en nosotros hay convicción, porque en nosotros hay la certeza de Dios, porque por gracia de Dios no vemos las cosas como las ve el mundo. Y paradójicamente nosotros salimos vencedores, no por nuestras fuerzas, sino para también contrariar el mundo y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces el rey viene y lo viste con toda la armadura, pero le quedó grande. Arrastraba la espada, que era muy grande. Imagínense ustedes eso. Pero él estaba convencido. El rey lo indaga y le dice: ¿cómo es posible que tú creas que tú puedes vencer a ese gigante? Y él le pone un ejemplo: yo soy cuidador de rebaño, y cuando un oso o un león viene a arrancar del rebaño alguna de las ovejas, yo los enfrento. Y yo he vencido leones y he vencido a los osos, para no permitir que alguien o que un animal de estos se robe alguna de las ovejas del rebaño. Pensaba yo cuando leía esta historia: así debemos ser nosotros. Cuando alguien venga a robarnos una bendición, es como un león o un oso que nos quiere quitar del rebaño de Dios. Amén. Y usted tiene que pelear esa batalla, tiene que dar la pelea, pero ya vamos a ver cómo. Entonces el rey, cuando lo escucha, le coloca la armadura. Vuelvo a ese punto, pero él se da cuenta que la armadura es muy pesada, que no puede salir al campo de batalla de esa manera. Decide entonces David ir al campo de batalla, y cuando va de camino cerca de el filisteo, él recoge 5 piedras, dice. Esa es otra enseñanza, no me puedo centrar ahí hoy. Recoge 5 piedras y tiene una honda, no lleva más. ¿Qué llevaba?
una onda y 5 piedras. Después habrá tiempo para hablar de eso, no es el tema hoy. ¿Qué significa eso realmente? Y cuando el gigante lo ve, se burla de él. ¿Cierto? Allá dice el texto. Recuerden, Primera de Samuel, capítulo 10. No deje de leer esa historia. Eso es mejor que una serie de Netflix. Seguro. Es mejor. Hay tanto contenido ahí para la fe. Y entonces toma sus piedras y el gigante empieza a decirle que lo va a descabezar y que va a coger su cabeza y se la va a mostrar a todo el pueblo como un trofeo. Y entonces viene lo siguiente. En el capítulo 17, en el verso 45 dice así. Primera de Samuel 17, 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Oigan esto, hermanos. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y le dice lo siguiente: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Palabra de Dios. Denle un aplauso a esta palabra de victoria. Hermanos, pongámonos en la situación. Lo que estaba enfrentando David no era cualquier cosa. Estaba en juego la reputación de todo el pueblo de Israel. No era algo de momento. Si él perdía la batalla, Israel debía volverse siervo de los filisteos. Debían darse por vencidos, debían renunciar a luchar por la tierra que Dios les había prometido. O sea, estaba en juego muchas cosas. No puede uno minimizar cuando ve esta circunstancia pensando, pero era David. No, él también se estaba enfrentando a una situación difícil. Y como ser humano es posible, no se dice, pero es posible que tuviera temor. Es posible que cuando vio el gigante hubiera querido salir corriendo. Es posible que cuando escuchaba los gritos del filisteo sintiera temor. Es posible que incluso llegara a pensar que era muy débil para vencerlo. Pero hay algo importante aquí, y este es el mensaje principal. David estaba convencido que no iba a enfrentar ese gigante solo con sus fuerzas, solo con su sabiduría, solo con sus métodos. Claramente está en el texto que acabo de leer que él estaba proclamando que el Señor estaba por encima de todo, porque no era el ejército, era el Señor de los ejércitos. Yo te invito a que pienses en tu gigante. ¿Tú sabes cuál es? Piensa un momento, ¿cuál es ese gigante al que tienes que enfrentarte? ¿Cuál es ese gigante que se está plantando delante de tu vida y está haciendo que tu vida sea un campo de batalla? Porque hay batallas que a veces no se ven. ¿Sí sabían eso? Hay una frase que se repite mucho y es que dicen que cada quien lleva la procesión. Hay batallas que no se ven. Hay gente que está librando batallas, a veces incluso más duras que las nuestras, pero tienen el valor para continuar. Y entonces aquí hay algo importantísimo. ¿De qué tamaño estamos viendo la dificultad? ¿Será que estamos tomando la decisión como David para creer que Dios también es el Señor de esa dificultad? Así como Él lo proclamó, Él es Señor de los ejércitos. Tal vez todo el ejército de Israel no te puede vencer. De alguna manera le estaba diciendo eso, pero el Señor sí te puede vencer. No soy yo el que te voy a vencer, Goliat, es el Señor el que te va a vencer. ¿Cuál es tu gigante? Ponle nombre. ¿Cuál es ese gigante que se planta delante de ti y quiere llenarte de miedo? Quiere hacer que te detengas, que corras, que huyas, que no insistas, que no persigas esa bendición. Empieza a decirle a ese gigante que tú no lo vas a vencer con tus fuerzas,
que tú no lo vas a vencer con tu inteligencia, que tú lo vas a vencer en el nombre del Señor. Empieza a apropiarte de esa promesa y cada día cuando tengas una dificultad no temas, mejor proclama como David: te voy a vencer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Hace algunos años en este mundo espiritual uno tiene que experimentar muchas cosas. Era un mes de diciembre, más o menos mitad de diciembre, y una persona pidió oración porque tenía una situación espiritual, de esas que a veces vemos acá cuando estamos orando. A mí a veces me preguntan o me afirman algo que no me gusta tomarlo para mí. Me dicen: usted es muy valiente enfrentándosele a eso. No, realmente no. Es por gracia de Dios. Y entonces esta persona pide oración y yo lo recibí para orar, y estábamos en la oración y se manifestó el Espíritu de manera violenta. Fue una oración bastante extensa donde hay que interceder, donde hay que acudir a personas para que nos apoyen en la oración, porque todo sucede es por gracia de Dios. Amén. Dígale al de al lado: todo sucede por gracia de Dios. Y entonces el Espíritu que se manifestó a través de esa persona decía: usted no puede vencerme. Y me lo repetía todo el tiempo: usted no puede conmigo. Yo no estoy solo, porque además hay que decir algo, un paréntesis, no es un seminario de liberación, pero hay que decir algo. Los espíritus cuando oprimen a una persona no es solo uno, son varios. Alguna vez orando por un muchacho que vino de Bogotá, fueron 27 espíritus que salieron de él. Y bueno, esa fue solo una parte. Tenía una colección. No es uno solo, en ellos no está la unidad, no existe la unidad en ellos. Pero sí actúan varios para hacer daño, oprimir, para dañar a una persona en una o en muchas de sus áreas. Y entonces en medio de la oración el Espíritu se manifestaba y decía: usted no puede conmigo, usted no me puede vencer. Y es verdad, yo no puedo, pero el Señor sí puede, y yo te voy a derrotar en el nombre del Señor, se lo decía. Y cada vez que se lo decía gritaba más, y entre más lo decía yo sentía más convicción. Fue una de las liberaciones que yo quedé más impresionado, porque empecé a repetirlo y yo sentía que Dios me daba más convicción, y solo con repetirlo una y otra vez ese espíritu se fue y dejó libre a esa persona para la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Y yo te cuento este testimonio, ¿por qué? Porque tú tienes que empezar a vivir esa fe inquebrantable de esa manera. Tú no puedes vencer lo que te está pasando solo. Tú tienes que convencerte, permitir que Dios te convenza de que tú vas a vencer en el nombre del Señor. Amén. Y usted tal vez puede estar pensando: pero ¿será que esto sí? Empezaste mal. Porque en la nueva alianza del pueblo de Dios, o de Dios con su pueblo, mejor digámoslo así, Dios nos hace una promesa. Cuando el ángel se manifiesta a la Virgen María, le dice claramente: nada es imposible para Dios. Usted debe repetirse eso cuando está en crisis. Usted debe acordarse de eso cuando las cosas no van bien. Usted debe pensar en David, que era el más pequeño de los hijos, el más incapaz para la guerra, pero obtuvo la más grande de todas las victorias del pueblo de Israel. Una de tantas, fue el más grande de todos los reyes, porque estaba convencido que la victoria no era solo suya, era la victoria del Señor. Usted, hermano, tiene que convencerse de eso. Usted a partir de hoy tiene que empezar a enfrentar sus días diciendo, como dijo David: voy a ti en el nombre del Señor. Eduardo, pero es que esa gente es muy dura. Pero no son más duros que Dios. Pero es que la situación es muy fuerte, pero no es más fuerte que Dios. Tenemos que dar la batalla, amén. Y tenemos que convencernos de eso. Nada se mueve si no es por voluntad de Dios. Y si a ti te parece difícil o imposible, quiero decirte que ese es el requisito para que se cumpla la nueva alianza. Nada es imposible para Dios. Entendiendo que debemos abandonarnos en la voluntad de Dios, vemos que además
de esa postura, encontramos 3 elementos fundamentales que debemos empezar a practicar en nuestra vida de fe para que cada día tengamos esa certeza. Créame que si usted empieza a cambiar su visión, como se lo estoy diciendo en el nombre del Señor, Dios va a empezar a mover su mano, como la está moviendo, pero usted va a ser testigo. Amén. Primero, ¿qué tenía David para poder decir esas palabras con tanta convicción? ¿Qué había en su corazón para que, teniendo delante semejante gigante, le dijera: hoy caerás en mis manos y te derribaré? ¿Qué había en él? Primero, importante, un corazón lleno de confianza. Un corazón lleno de confianza. Dígale al de al lado: un corazón lleno de confianza. Tú y yo debemos hacernos una pregunta, porque a veces las batallas son muy fuertes dentro de nosotros, y es si nuestro corazón está lleno de confianza. ¿O de qué está lleno? ¿De tristeza? ¿De miedos? ¿De dudas? ¿De temores? ¿De resentimientos? ¿De recuerdos que duelen? Y no le estamos dando cabida a Dios. Ese Dios que quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, como dice Santa Teresa, para reinar y para que nosotros seamos como David, hombres y mujeres confiados. Tú sabes de qué está lleno tu corazón de una manera muy sencilla. ¿Cómo respondes a cada circunstancia? Si alguien te cuenta un problema, tú le dices: ay, sí, terrible, ¿no? Y tú eres creyente. Tú le estás respondiendo con confianza. ¿Sí o no? No estás respondiendo con confianza. Es una forma fácil de decirlo. Cuando viene algo que duele, tienes el derecho de llorar, pero ¿cómo vas a responder a eso? A veces victimizándonos. ¿Y eso significa un corazón lleno de confianza? No. Pensaba yo hoy algo, les voy a contar algo personal que creo que nunca lo he contado. Cuando Dios vino a mi vida, porque yo no lo estaba buscando, mis planes eran distintos, totalmente distintos. Y entonces Él me fue llevando por etapas, pienso yo, donde lo último que yo esperaba era estar enfrente de una comunidad, fundar una comunidad y predicar el evangelio a donde Él me ha llevado. En ese proceso yo sufrí una enfermedad en mis cuerdas vocales. Inicialmente Dios me permitió servirle en el canto y sufrí una enfermedad donde los médicos me examinaron y me dijeron: usted tiene que dejar de cantar. En esa época yo vivía, sostenía mi hogar con la música. Yo cantaba en eucaristías y demás. Es un trabajo a veces difícil, admirable. Estos muchachos lo hacen, un aplauso para ellos, porque también es una forma de servir a la iglesia. No es un trabajo fácil. El que lo hace sabe que trabaja para subsistir, pero si no sabe y no está consciente de que la paga la da el Señor también, no es fácil. Y entonces yo, sosteniendo mi hogar de esa manera, empecé a sentir un dolor muy fuerte y los médicos me examinaron y me dijeron: tiene que dejar de cantar, porque si no usted se va a quedar sin voz, no va a poder ni siquiera volver a hablar. Y entonces aquí viene la otra parte. Cuando yo tenía 4 años, yo fui la oveja negra de la casa. Yo fui inquieto desde el momento del parto. De veras, yo nací de pie, imagínense. Fue un parto difícil, según cuentan. Yo le di lora a mi madre desde el momento de la concepción, creo yo. Y entonces a mis 4 años yo era uno de los 3 hermanos, el más inquieto. Y yo estaba jugando en mi casa con mi hermano mayor. Estábamos en una parte alta y yo salté. Y cuando salté, mi hermano levantó la pierna. Yo me estrellé con su pierna y yo caí. Y cuando yo caí al piso, iba con la boca abierta, y cuando cerré la boca, me trocé la lengua de lado a lado. La lengua quedó colgando. Entonces durante varios años, cuando yo hablaba, me costaban algunas letras. La R, yo decía así, la R, no era capaz, y se me atravesaban algunas palabras.
Entonces cuando el médico vio todo esto me dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar? Como yo estoy viendo sus cuerdas bucales, como yo estoy viendo, porque ahí hay marcas de lo que yo les estoy contando, ¿cómo es posible? No es lógico que su habla sea fluida y no es lógico que usted pueda estar viviendo del canto. Y entonces yo me acuerdo que le dije al médico, doctor, yo lo sé, pero alguna vez en mi proceso de fe Dios me dijo que Él me iba a usar para cantar y hablarle a muchos de las maravillas de Dios. Y tengo que decir, solo para dar testimonio, fue por gracia de Dios, no por mí. Yo simplemente quise convencerme de eso. Me apropié de esa promesa que Dios me regaló en ese momento, en un momento de oración con unas personas que estábamos ahí. Y han pasado los años y mis cuerdas bucales están muy bien. En el procedimiento que tuvieron que hacerme hace 2 meses larguitos, tuvieron que revisar y me decían, sus cuerdas parecen las cuerdas bucales de un niño de 15 años. ¿Quién puso la mano ahí? Dios. Y Dios me dio su gracia para convencerme de que yo no debía tener miedo, que por el contrario yo sabía, llenándome de esa confianza, que Él me iba a sanar, pero que iba a hacer cosas que incluso para mí son imposibles. Amén. Hermano, yo te quiero preguntar hoy con cariño, ¿de qué está lleno tu corazón? Porque tal vez está lleno de todo menos de confianza y no le estás dando cabida al Dios que todo lo puede, al que puede llevarte a decir como David, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Amén. A ver, levante su mano derecha, por favor. Cierre sus ojos. Piense en ese gigante de su vida. Y empieza a repetir primero suave, muy suave. Yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Que su corazón se vaya convenciendo. Yo te voy a vencer. Vaya subiendo su voz. Tristeza, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Enfermedad, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Maldición, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Brujería, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Atadura, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. La envidia de muchos, yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Esas deudas quitan el sueño, yo las voy a vencer en el nombre del Señor. Pero dígalo, por favor, levante más su voz y dígalo. Convénzase. Como David, deje que su corazón se llene de esa confianza. Y vamos a decirlo fuerte una y otra vez. Levante su mano como un puño, porque en Cristo somos más que vencedores. Y vamos a empezar a decirlo. Yo te voy a vencer. No te escucho, hermano, dilo una y otra vez. Derriba esos gigantes. Yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Más fuerte. Yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Amén. 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 Dele la gloria a Dios que nos hace vencedores. Amén. Primero, hermanos, entonces, un corazón lleno de confianza. Y Dios nos da la herramienta en las palabras que Él mismo le inspira a David. A partir de hoy no vas a decir, uy, sí, terrible. Como dijo alguien muy triste hoy, hasta resentido, trabajando para la gasolina del helicóptero. Ustedes me entienden, ¿no? No, esas no son las respuestas de un creyente. La respuesta de un creyente es como lo hemos dicho en este momento. ¿Cómo es? Yo te voy a vencer. Bien dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni Colombia que lo resista. Amén. Vamos a vencer en el nombre del Señor. Y Dios necesita en este tiempo personas que no se dejen amedrentar, creyentes que no se dejen amedrentar ante las situaciones que nos propone la vida. Porque esa es la vida, hermanos. Si todo fuera bien, estos lugares no existirían. Y estos lugares, hermanos, vamos a tener que cuidarlos para los tiempos que se acercan, porque necesitamos llenarnos de esa convicción todos, y solos no vamos a poder. Necesitamos de la fuerza que Dios manifiesta en medio de su asamblea, en medio de la comunidad. Amén. Y vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso.
Segundo, ¿qué pasaba en David? Segundo, importante. Primero, un corazón lleno de confianza. Segundo, un corazón que conocía a Dios y se relacionaba con Él. Esto fue la clave de la vida de David. Conocía a Dios y se relacionaba con Él. Conocía a Dios y se relacionaba con Él. Es importante que nosotros nos abramos al conocimiento de Dios. Y el Señor nos da herramientas, muchas, su palabra, las enseñanzas que día a día nos transmite a través del Evangelio, momentos como estos, seminarios, encuentros, buena literatura, hermanos. Hay tanta literatura tan rica y tan especial que nos da la Iglesia Católica. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, porque así lo experimenté en los inicios de mi vida de fe, a mí me ayudó muchísimo la lectura de la vida de los santos, muchísimo. Y recuerdo con mucho cariño un libro que terminó descuadernado, la historia de la vida de San Francisco de Asís. Eso para mí fue impactante. Tenemos que conocer más a ese Dios. No podemos quedarnos solo con una idea, debemos abrirnos a ese conocimiento, y ese conocimiento nos debe llevar a relacionarnos más con Él. No podemos conocer a alguien si no nos relacionamos con Él. Eso nos da la garantía en nuestra alma y en nuestro corazón de esa presencia viva. Pero a veces no pasamos suficiente tiempo con Dios. A veces esta vida tan afanada nos quita ese derecho, pero debemos hacer el esfuerzo. Hoy cuando hay tantos distractores, ¿no? Y hoy cuando estamos en la época del inmediatismo, todo lo queremos corto, todo lo queremos rápido. Dios se levanta nuevamente como una propuesta distinta. La vida no se soluciona en un video de 30 segundos. La vida se soluciona pasando tiempo, conociendo a Dios y relacionándonos con Él. Y la mejor visión de Dios es la del Dios amigo. Esa es la que más me gusta, porque Él le dice a los discípulos algo importante, algo crucial para el llamado que Él les había hecho. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Pero debemos conocer a ese Dios que es el mejor de los amigos. Es el mejor de los amigos. ¿Saben por qué es el mejor de los amigos? Porque no nos juzga. Porque no está esperando que cometamos un error para decir, yo se lo dije, yo se lo advertí. Ese no es Dios. Dios no hace esto, mírenme, Dios no hace esto, Dios hace esto. Y esa es la gran diferencia. Segundo, entonces, David tenía un corazón que conocía y se relacionaba con Dios. Pase tiempo con Dios, dígale al de al lado, pase tiempo con Dios. ¿Cómo se alimenta una relación de amistad si no es pasando tiempo? ¿Cómo se alimenta una relación sentimental si no es pasando tiempo? No hay forma. ¿Sí? Las parejas que entran en crisis es porque en algún momento dejaron de pasar tiempo juntos. Si usted no va regando la plantita se va muriendo. Hay que pasar tiempo juntos. Yo le digo a las parejas que ya tienen hijos, tengan mucho cuidado porque hay 3 tiempos que no pueden faltar en esa connotación. 1, el tiempo a solas, manejado de manera responsable. Tiempo a solas, hay que respirar, ¿no? Esas parejas que están todo el tiempo así, eso a veces se convierte en algo desgastante. Entonces, tiempo a solas, manejado de manera responsable, eso hay que decirlo. Segundo, tiempo en pareja. Pero es que tenemos hijos, sí, pues lleve los hijos donde la abuelita, donde el abuelito. Llévelos a una academia donde les enseñen algo 3 horitas y mientras tanto usted se va y comparte con su pareja. Y tiempo en familia. ¿Y cuál de los 3 es más importante? Todos son importantes. Pues sin Dios tenemos que pasar tiempo con Él, porque si no pasamos tiempo con Él, ¿qué va pasando? Nuestra alma empieza a sentir sed. Por eso el salmista dice, David, Señor, tengo sed de ti, mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Mi alma está seca, reseca como tierra sin agua, dice el salmista.
Y dicen los teólogos y los que han estudiado la Biblia que cuando hubo esas expresiones es porque David estaba pasando un tiempo muy difícil. El salmista estaba pasando un tiempo muy difícil. Pero fíjense cómo su expresión apunta a ¿qué? Al deseo de estar con Dios. Hermano, preocúpese y preocúpese bastante cuando usted ya no le dé ganas de orar, cuando no le den ganas de ir a misa, cuando no le den ganas de ir a la comunidad, cuando usted solamente empiece a decir, mándeme el link. Preocúpese. De veras, es en serio. Eso era para unos años atrás. Preocúpese, porque usted va poco a poco se va quedando en esa zona de confort. Y la salvación, esperando que nosotros entendamos que debemos pasar tiempo con Dios. Y tercero, para que oremos, esta es importantísima: su entrenamiento a solas en el campo. Tercera, ustedes cayeron en descanso en el espíritu, que no los escuché. ¿Cómo es? Su entrenamiento a solas. Miren, hay diferentes formas de orar y nos las enseña el catecismo, pero a nivel general nosotros debemos cuidar esto: la oración sacramental, que la vivimos en la Eucaristía, donde es precepto el domingo y las fiestas de guarda, ¿no? Es precepto. Que yo no puedo ir todos los días, bueno, pero el precepto es el domingo. Si puede todos los días, gloria a Dios. Amén. La oración comunitaria. Miren que estoy identificando dos elementos diferentes: la oración sacramental, la que vivimos en la celebración de la Eucaristía, donde todos celebramos, ¿sí? Y donde preside el sacerdote. A veces decimos, ¿quién celebra la misa? Todos. ¿Quién preside? Bueno, el nombre del sacerdote. La oración sacramental, la oración comunitaria. Esto es oración comunitaria y es necesaria. Cuando usted viene a una experiencia de estas, dígame si usted no siente que pasa algo allá en su corazón. Amén. Pero también importantísimo, la oración personal. La oración de la que habla el Evangelio cuando dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allá en lo escondido Dios te hablará. Esa oración es muy importante. La oración del que se doblega delante del Santísimo o en su oración en el cuarto o frente a su altar y es capaz de decirle al Señor como el profeta, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. O habla que tu siervo escucha. David se entrenaba a solas en el campo y mire, algo importante, David recibió esa convicción de ese encuentro íntimo con Dios, de ese encuentro profundo. Eduardo, eso es difícil, sí, pero se consigue con perseverancia. Por eso a veces nosotros sentimos como que algo nos hace falta. No sé si a usted le ha pasado, como que usted siente que no tiene la fuerza suficiente para orar. ¿Por qué? Porque mire lo que nos está mostrando David: no me estoy entrenando a solas en el encuentro personal. La Virgen María en Medjugorje le dijo a los videntes que en todos los hogares debería haber un altar, y ese altar, así les dijo, sería como el monte de las apariciones, donde les pedía tener un crucifijo, una imagen de la Virgen y la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que volver a esa sana costumbre. Eso significa que le damos un lugar a Dios en nuestra casa. Hay lugar para todo, para el televisor de 60 pulgadas. Bueno, no sé, creo yo, están de moda. Para el mueble de esto, para la porcelana de esto, pero hay lugar para Dios. Hay que darle ese lugar. Y ese lugar me llama. Cuando yo paso delante del altar, ese lugar me llama, es Dios ahí. A través de las imágenes me recuerda su presencia, a través de su palabra me habla, a través de la cruz me recuerda lo que hizo por mí. Hermanos, necesitamos entrenarnos también a solas. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no estoy venciendo los gigantes? Primero, porque no estoy llenando mi corazón de confianza. Segundo,
porque no me estoy relacionando con Dios en los 3 elementos que acabé de citar de la oración. Y tercero, porque no estoy pasando tiempo a solas. Yo les digo en el nombre del Señor que si usted empieza a hacer esto, usted no va a vencer 1, sino 2, 3, 4 y muchos gigantes. Pero es su decisión, hermano, creer que Dios lo hará otra vez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.